reprograma tu subconsciente y crea una nueva realidad. Hola a todos, bienvenidos a Conciencia Mística. En este vídeo nos sumergimos en las enseñanzas de Bruce Lipton sobre la reprogramación del subconsciente y cómo al modificar los pensamientos podemos crear una nueva realidad de vida. Quédate hasta el final del video. Recientemente, mi hijo de 16 años compró un montón de música nueva en iTunes y porque compartimos la misma cuenta, toda su nueva música terminó automáticamente descargando en mi teléfono. Al día siguiente, cuando salté al coche y pulsé play, en lugar de surcos acústicos de surf, conseguí un fuerte rap de Reino Unido. Lo disfruté bastante por la mañana, pero pensé en cómo se sentiría si cargaba su teléfono con toda mi música. Imagínense si el 95% de las canciones de su reproductor se hubieran descargado de las listas de reproducción de otras personas sin que lo supiera. ¿Y qué pasa si la gran mayoría de ellos provienen de tus padres? Coinciden con la música que quieres escuchar y crear en la vida. En una conversación reciente con el biólogo celular Bruce Lipton, hizo esta misma comparación al hablar sobre los programas subconscientes que cada uno de nosotros abordamos durante los primeros 7 años de nuestra vida. Como estos patrones y creencias moldean, y en la mayoría de los casos limitan, nuestra realidad y cómo podemos cambiar y volver a escribir estos programas para convertirnos en co-creadores más poderosamente conscientes de nuestra vida. La creencia convencional era que su vida en gran medida estaba determinada por su herencia. La nueva ciencia de la epigenética, por encima de los genes, dice: no, tu vida es el resultado de tu participación y la influencia de tu mente sobre lo que está sucediendo. Imagínese si las canciones de su reproductor se descargaron de las listas de reproducción de otras personas. El plato de Petri humano y nuestra mente como el maestro químico. La ciencia de las células madre en la que Bruce trabajó en la década de 1960 reveló que el entorno en el que se encontraban las células influía en la genética y el comportamiento de la célula. Coloque células idénticas en 3 placas de Petri diferentes y cambiando la química en el medio de cultivo en el que están sentados, cambian la genética y el comportamiento reales de las células. Por ejemplo, uno se convierte en un músculo, otro en un hueso, el otro en una grasa. Según Bruce, el humano es como una placa de Petri cubierta de piel gigante de 50 billones de células. El medio de cultivo en nuestro cuerpo es la sangre y el químico que controla la composición de la sangre, al agregar y quitar cosas, es nuestra mente. Las células reciben su información sobre si crecer, contraerse, vivir o morir, de acuerdo con la percepción e interpretación de la realidad de nuestra mente. El desafío es que cada uno de nosotros vea y perciba el mundo de una manera diferente. Si 2 personas miran el mismo atardecer, uno mira y dice: este es un lugar agradable y amistoso que me apoya, y soy un humano feliz y saludable. El otro sentado a su lado dice: este es un lugar aterrador y no tengo idea de lo que me depara el futuro. Tengo miedo. Ambas están en el mismo entorno, pero sus células hepáticas reciben mensajes totalmente diferentes, lo que en última instancia afecta el comportamiento y la actividad genética de las células. Lo que sea que esté percibiendo, allí manifestaré un complemento físico aquí. Entonces, si tengo una visión saludable, la química de mi mente convierte mi cuerpo en salud. Si vivo con miedo, el miedo causa el 90% de la enfermedad en el planeta.
y todo es generado por las percepciones de la mente. La imagen que tienes en tu mente crea el comportamiento y la biología que expresas en la vida. Bruce Lipton. El desafío es que cada uno de nosotros vea y perciba el mundo de una manera diferente. Entonces, ¿quién controla la mente? En términos simples, según Bruce, la mente se divide en dos aspectos principales: la mente consciente y la subconsciente. La mente consciente está formada por nuestros pensamientos superficiales, deseos y aspiraciones. La mente subconsciente es el reino de nuestros patrones de pensamientos y creencias automáticas y habituales, lo que hacemos cuando ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Justo detrás de tu frente está la corteza prefrontal, el centro de la conciencia, su identidad contra la identidad de otra persona. Esta es tu mente consciente. El otro 90% del cerebro estaba allí antes de que la parte consciente evolucionara. Eso es el subconsciente. En el subconsciente, las cosas suceden por debajo de tu conciencia, debajo o sub de la conciencia. Si estamos conduciendo a lo largo de la carretera, hablando con un amigo en el asiento del pasajero, nuestra mente consciente es la que está involucrada en la conversación. Nuestra mente subconsciente es quien automáticamente hace todo lo necesario para conducir el automóvil. Mientras su mente consciente está escuchando este artículo, su mente subconsciente se está ocupando de todo lo demás, respirando, parpadeando, tomando un sorbo de té sin quemarse los labios. La corteza prefrontal. La corteza prefrontal en centro de la conciencia. Según Bruce, cuando estamos completamente presentes, centrados en lo que estamos haciendo en el momento, la mente consciente está conduciendo el autobús. Pero tan pronto como comenzamos a pensar en algo que no sea este momento aquí mismo, nuestros programas subconscientes se activan para mantener las cosas en movimiento y mantenernos a salvo. Ahora, aquí está la parte loca. Debido a la cantidad de tiempo que pasamos pensando en algo que no sea el momento en que estamos, la ciencia sugiere que estamos ejecutando nuestros programas determinados el 95% de nuestra vida de vigilia. Y si bien algunos de estos programas son positivos, habilitados y útiles, los psicólogos creen que la mayoría de los programas predeterminados que la mayoría de las personas administran son incapaces, autofeligatorios y limitantes. Estamos ejecutando nuestros programas predeterminados alrededor del 95% de nuestra vida de vigilia. ¿De dónde vienen estos pensamientos y patrones subconscientes? La mayor parte de nuestra programación subconsciente proviene de los primeros 7 años de nuestra vida. Desde el último trimestre del embarazo hasta los 7 años, existimos principalmente en el espacio de ondas cerebrales. Teta, también conocido como hipnosis, que es el espacio más receptivo para nuestra mente subconsciente. Somos esencialmente esponjas. Nuestro modelo del mundo está formado por cómo experimentamos nuestra realidad y cómo vemos que nuestros padres y otras influencias clave responden a la vida. Aprendemos inconscientemente cómo actuar cuando estamos felices o enojados, lo que se necesita para ganar dinero, la mejor forma de expresar amor, cuando es seguro reír, cantar, brillar y cuando no. Tomamos estos mensajes de nuestro entorno y se convierten en nuestra vida automática y superficial de la realidad. Continuaremos formando nuevos patrones subconscientes a medida que envejecemos. Piense en cualquier movimiento o habilidad habitual que haya dominado, pero la corriente oculta de estos patrones y creencias se establece principalmente cuando somos jóvenes.
La mejor manera de identificar qué programas subconscientes está ejecutando es simplemente mirar su vida. Porque, como explica Bruce, está compuesta por el programa el 95% del tiempo. Tu vida es una copia impresa del programa. Las cosas que tienes en tu vida que amas son porque tienes un programa que te permite aceptar esas cosas en tu vida. Cualquier cosa en la que trabajes duro, luchas, tienes que esforzarte mucho y es difícil. Es porque tus programas no son compatibles con eso en tu vida. Su mente consciente está tratando de alcanzarlo, pero algo en su programa lo mantiene a raya. El esfuerzo y la lucha que sientes es al tratar de anular un programa. Estás trabajando duro porque lo quieres, pero el trasfondo de creencia dice, no va a suceder. La mayor parte de nuestra programación subconsciente proviene de los primeros 7 años de nuestra vida. Entonces, ¿cómo cambiamos los programas que hemos recibido para crear más de lo que realmente queremos? Bruce comparte 4 métodos específicos y un principio primordial. 1. Hipnosis. Podemos recrear nuestro estado de receptividad teta y usarlo para reprogramar nuestra mente de una manera más consciente. Y lo bueno es que cada uno de nosotros tiene acceso a este estado del ser 2 veces al día, donde podemos hipnotizar de manera efectiva a nosotros mismos, justo antes de quedarnos dormidos y justo cuando nos estamos despertando. Cuando nos estamos desviando, la mente pasa de su estado beta activo a alfa y luego a teta, antes de caer finalmente en delta mientras dormimos. La ventana teta es nuestro estado más receptivo y responde bien a las visiones y sugestiones que tenemos en este espacio. Escuchar cintas subliminales en este momento es una forma de comenzar a sobreescribir programas limitantes con las nuevas creencias y comportamientos que queremos experimentar. 2. Repetición. Aquí hay un hecho interesante. La mente subconsciente no conoce la diferencia entre lo que se imagina vívidamente y lo que es real. El segundo método para reprogramar nuestro subconsciente hacia un cambio positivo es practicar nuevos pensamientos y acciones, con sentimientos, y repetir esto a lo largo del día, como si estuviese aprendiendo una nueva habilidad o construyendo un nuevo músculo. Como dice Bruce, esto no puede ser simplemente notas adhesivas en el espejo. Esto debe ser sentido y experimentado. Esto puede ser difícil, estamos experimentando un gran contraste con lo que queremos. Es decir, un paciente con cáncer que dice, estoy sano. Pero incluso si se ve muy diferente a su vida actual, la repetición funciona si podemos aprovechar la capacidad de llevarnos a un espacio de sentimientos conectados con el resultado final de lo que realmente queremos. El movimiento crea emoción. Prueba la hipnosis o repetición. 3. Psicología energética. La civilización humana en este planeta tiene la necesidad de cambiar rápidamente nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento actual está llevando a la extinción masiva. La psicología de la energía es una forma de cambio de creencias que provoca el superaprendizaje, la capacidad de sincronizar los hemisferios de nuestro cerebro y descargar algo en el subconsciente rápidamente. Bruce comparte información sobre muchas formas de psicología energética en su sitio web, PsychK, técnica de liberación emocional, Theta Healing, Holocene, por nombrar algunos, y sugiere que las diferentes modalidades y enfoques funcionan para diferentes personas, por lo que es importante encontrar lo que funciona mejor para usted. Él dice que, si bien muchos de estos enfoques se hicieron pasar inicialmente como nueva era,
La ciencia ahora está revelando resultados rápidos, mensurables y duraderos. 4. Eventos de alto impacto. De vez en cuando sucede algo que atraviesa por completo la burbuja de nuestra mente subconsciente y crea una ventana poderosa para el cambio holístico. Estos eventos pueden venir en forma de aparente crisis, una enfermedad crítica, pérdida de un ser querido, emergencia mayor, o incluso una bendición, el nacimiento de un niño nuevo, encontrarse con un alma gemela. Y el impacto de estos momentos es tan profundo que provocan una desviación completamente radical de nuestros programas y formas de ser normales. Recuerdo haber sido totalmente impulsado a renunciar a mi infeliz trabajo, aproximadamente un mes después del nacimiento de mi hijo Josh. Una decisión totalmente irracional, pero que cambió por completo el camino en el que estaba y encendió una oleada masiva de nuevas oportunidades creativas en mi vida. A nivel mundial estamos en este momento de diagnóstico en el planeta. Estamos frente al médico y él nos dice que estamos entrando en la sexta extinción masiva. El impacto de esto tiene el potencial de hacer que la humanidad profundice más de lo imaginado y escriba un programa completamente nuevo, desencadenando una respuesta de curación rápida en todo el mundo. Llave de oro. La llave de oro, estar completamente presente. El libro de Bruce, El efecto de la luna de miel, comparte un argumento convincente de que hay una vez en que cada uno de nosotros salimos constantemente del programa y entramos en la co-creación consciente de nuestra vida. En el momento en que nos enamoramos. La razón es que cuando nos enamoramos por primera vez, estamos completamente, innegablemente, indivisiblemente presentes. Este enfoque puro en este momento se fusiona con un profundo deseo de dar lo mejor de nosotros mismos. Y por un tiempo somos plenamente expresivos de nuestro ser superior. Cuando miramos a los niños inmersos en el juego, los atletas o los artistas completamente en el flujo de lo que están haciendo, creando, podemos ver que todos estos momentos son expresiones de estar completamente presentes en el momento. Cuando estamos completamente aquí en este momento, conscientemente estamos creando nuestra vida. Todos podemos cultivar esta magia y entrenamos para desarrollar estos músculos. No somos víctimas de nada más que los programas de lo que estamos operando. Cambie los programas desde los que opera. Si sus programas subconscientes coinciden con los deseos y deseos de la mente consciente, su vida será una experiencia continua de luna de miel mientras viva en este planeta. Bruce Lipton. ¿Estás listo para reprogramar tu subconsciente? Déjanos tu comentario. Si este contenido te ha gustado y quieres acceder a más temas de desarrollo personal, te invito a suscribirte a mi canal, dar like al video y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Hasta la próxima.